Saludos para todos ustedes, hermanos, amigos, bendiciones del cielo para cada uno es nuestro deseo. Bienvenidos a este comentario, lección 7, misión en favor del prójimo. Todos conocemos este pasaje. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Lucas 10:27. No obstante, nuestro amor por Dios puede volverse superficial si decimos que lo amamos, pero no le somos obedientes. Amar a Dios requiere un compromiso total de nuestra parte, corazón, alma, cuerpo y mente, todos los días. Cualquiera puede decir que ama a Dios, sin embargo, llevarlo a la práctica requiere un esfuerzo consciente. Aunque amar a Dios es bueno e importante, Dios también quiere que amemos a los demás, porque nuestro amor por los demás refleja nuestro amor por Dios de una manera poderosa y muy real. Primera de Juan 4:20 declara: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Pablo también expresa en Gálatas 5:14, toda la ley se cumple en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bienvenidos a este estudio que será de bendición para todos nosotros. La gran pregunta: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Cuál es nuestro destino final? Estas son, en muchos aspectos, las preguntas más importantes que puedan plantearse los seres humanos mortales, seres que saben que son mortales, los únicos seres que tienen conciencia de ello. Y en el Evangelio de Lucas, alguien se acerca a Jesús con la pregunta más crucial de todas. La pregunta está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? A pesar de que la pregunta de este doctor de la ley era tendenciosa, pues la Biblia dice que vino para probarle, el Señor trató de responderle de la mejor manera. Es posible que, si nosotros, conociendo el corazón de los demás, les respondiésemos totalmente diferente a como el Señor lo hizo. Pero en Él siempre había el propósito de alcanzar a aquellos que podrían ser alcanzados. Y este hombre podía ser alcanzado con el Evangelio. Leemos. Al fin de cuentas, ¿qué pregunta puede ser más importante que esta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? No importa cuáles sean nuestros rituales o prácticas religiosas. Detrás de todos ellos, esta pregunta crucial, en contraste con esta, mis hermanos, esta es la pregunta más importante que un ser humano pueda hacerse. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 30 y 32. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Fíjense, hermanos queridos, la expresión de Pablo. ¿Qué importa? ¿Qué serviría en este mundo vivir como vivamos si en este caso no hay vida, no hay resurrección? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Nada tendría sentido. Pregunta: ¿cómo podemos estar atentos para aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente para dar testimonio, aunque las preguntas sean tendenciosas, como la pregunta que este hombre hizo al Señor Jesús? El método y la respuesta de Jesús. En la Biblia nos dice que el doctor de la ley había ido para poner a prueba a Jesús, pero Jesús sabía cuáles eran sus intenciones. En efecto,
Dios conoce los anhelos y los deseos de nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Y por cierto, nosotros no conocemos el corazón ni los motivos de quienes nos interrogan. Si leemos Mateo 26:56, Hechos 17:11, 1 Corintios 15:3, 2 Timoteo 3:16, ¿qué encontramos en estos textos? Las siguientes palabras: para que se cumplan las Escrituras, conforme a las Escrituras, que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? El Señor Jesús siempre hizo énfasis en un escrito está. ¿Cómo lees? Ignora las Escrituras. Repetía algunas veces. A veces queremos respuestas, pero no nos esforzamos por encontrarlas. Jesús dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús señaló un aspecto muy importante del aprendizaje. En lugar de limitarnos a escuchar lo que otros tienen que decirnos, debemos leer las Escrituras, la palabra de Dios por nuestra cuenta. Las respuestas ya están allí, y el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para inculcarnos lo que tenemos que hacer. Para meditar. Jesús, la palabra de Dios hecha carne, siempre conducía a la gente a la palabra escrita. ¿Qué debería decirnos esto acerca de la importancia de la Biblia y por qué debemos rechazar cualquier razonamiento filosófico o teológico que debilite nuestra confianza en la Biblia? Un escrito está. No hay filosofías humanas. La palabra de Dios tiene las respuestas para nosotros. Ese es el método que el Señor Jesús usó en el diálogo con aquellos que le buscaban día a día. Heredar la vida eterna. Lucas 10, 27 y 28. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. El doctor de la ley da la respuesta a su propia pregunta. Mis hermanos y amigos, no es difícil conocer la doctrina. No es difícil conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Dónde está el desafío? El desafío consiste en que hagamos lo correcto, en que sigamos esa voluntad de nuestro Dios. No es difícil, como ya les digo, conocer las cosas, pero ponerlo en práctica es otra cosa. Dice Santiago 2, 17 al 22. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Si amamos a Dios, leeremos su palabra, oraremos, guardaremos sus mandamientos y seremos obedientes a su voz. Con todo nuestro corazón. Si digo que amo a los demás, pero no me preocupo por ellos en la iglesia, o si ignoro las necesidades de los demás cuando puedo ayudar, ¿de qué sirve mi fe? El cristianismo no es únicamente un conjunto de creencias distintivas, es una forma de vida. Dice Santiago 2, 15 y 16, si un hermano o hermana está sin ropa y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, y no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Pregunta para que reflexionemos. ¿Cuánto te preocupas por el bienestar de los demás? ¿En qué medida siguen las palabras de Pablo? No mirando cada uno lo suyo
o a lo suyo propio, sino también a lo de los otros. Filipenses 2:4. Por la gracia de Dios, ¿cómo puedes aprender a preocuparte por los demás? ¿Cómo podemos cada uno de nosotros aprender eso? A preocuparnos por todos aquellos que necesitan nuestra ayuda. Amar a los demás como a uno mismo. Mateo 22, 37 al 40. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este es el principio fundamental del gobierno de Dios. Amar, y Él ama como nosotros debemos aprender a amar. Mis hermanos, en este pasaje algunos se escudan para decir que ya no hay que guardar la ley, que la ley está abolida, que ahora lo que cuenta es que amemos a Dios y amemos al prójimo. Mis hermanos queridos, amar a Dios implica obedecer sus mandamientos. Amar al prójimo, obedecer también sus mandamientos. En una de las tablas estaba nuestra relación con Dios y en la otra nuestra relación con el prójimo. No hay ninguna discrepancia en esto. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miqueas 6:6 al 8 nos dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Primera de Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. En 1 Corintios capítulo 13, Pablo declara enérgicamente que si uno afirma tener gran conocimiento, o hacer grandes obras, o tener una gran fe, o incluso entregar la vida, pero no tiene amor, entonces esa persona ha llegado a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13, versículo 1. La historia del buen samaritano hoy. Al elogiar al doctor de la ley por dar la respuesta correcta, Jesús le dijo, haz eso y vivirás. Lucas 10, 28. Y así tocó el corazón del hombre. Dar todas las respuestas correctas era fácil para el intérprete, pero hacer estas cosas era un problema hace 2000 años y continúa siendo un problema para muchos de nosotros hoy. El doctor de la ley quería entrampar a Jesús y presumir de sus conocimientos. Hizo una pregunta complementaria. ¿Y quién es mi prójimo? Lucas 10:29. El Señor le respondió con una historia. Lucas 10:30 al 37. En la historia del buen samaritano. Hay personas a nuestro alrededor que han recibido un trato injusto. ¿Hicimos lo posible por ayudarlas? Es cierto que a veces los pastores, los ancianos y los miembros de iglesia no ayudan a quienes lo necesitan. A veces las personas de otra fe pueden ser más amables con la gente de la comunidad
que nosotros. Nosotros quizás hablamos de ser amables, pero tal vez haya otros que satisfagan las necesidades de las personas que nosotros no atendemos. Si nuestra fe tiene algún sentido, debemos tender la mano y ayudar a los necesitados. Jesús concluyó la historia del buen samaritano preguntando, ¿quién de los tres era realmente prójimo de la persona que necesitaba ayuda? Así la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, está para siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe de nosotros. No tiene que ver con cuestiones de raza, color o clase social. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Hay un desafío para nosotros. El desafío de amar a aquellos que nos rodean, de amar a nuestro prójimo. Comencemos, mis hermanos, a orar por alguien que, aunque sea diferente de nosotros, necesita nuestra ayuda. Podemos hacerlo haciendo una lista, orar por ellos, estar atentos a sus necesidades y tratar con la ayuda de Dios de ayudarles en su vida. Hay muchas personas hambrientas, necesitadas y maltratadas en nuestro mundo actual. Tú puedes hacer tu aporte, aunque parezca pequeño. No vamos a resolver todos los problemas del mundo antes que Jesús vuelva. No hemos sido llamados a eso, pero hasta entonces, nuestro trabajo puede ser tan básico como ayudar a algún conocido que no tenga suficiente comida, o a un miembro de la iglesia que se enfrenta a la injusticia, incluso a la intolerancia, lo que continúa siendo un problema real en nuestro mundo actual. La religión pura y sin mancha delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Santiago 1:27. Las buenas obras son los frutos que Cristo quiere que produzcamos: palabras amables, hechos generosos, de tierna consideración por los pobres, los necesitados, los afligidos. Cuando los corazones simpatizan con otros corazones abrumados por el desánimo y el pesar, cuando la mano se abre en favor de los necesitados, cuando se viste al desnudo, cuando se da la bienvenida al extranjero para que ocupe su lugar en la casa y en el corazón, los ángeles se acercan y un acorde parecido resuena en los cielos. Todo acto de justicia, misericordia y benevolencia produce melodías en el cielo. El Padre desde su trono observa a los que llevan a cabo estos actos de misericordia y los cuenta entre sus más preciosos tesoros. Y serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día cuando reúna mis joyas. Todo acto de misericordia realizado en favor de los necesitados y los que sufren es considerado como si se lo hubiera hecho a Jesús. Cuando socorréis al pobre, simpatizáis con el afligido y el oprimido, y cultiváis la amistad del huérfano, entabláis una relación más estrecha con Jesús. Que Dios nos ayude a hacer así. Haz esto y vivirás. Paz de Cristo para todos.